Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de Diputados, tiene en sus manos coordinar el trabajo de un multifacético grupo de legisladores para que acuerden sobre temas clave de la política mexicana: salud, seguridad, anticorrupción y transparencia. Esta noche, Jesús Zambrano, en La Pura Verdad. Hay una cercanía institucional entre el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la República, pero hay una distancia ideológica, tal vez, partidaria. ¿Cómo lo maneja? Mira, es natural que así sea en un México plural, en donde ya la pluralidad política del país, yo digo que llegó para quedarse, Gabriel, y que además está hasta reglamentada, porque en el caso de la Cámara de Diputados particularmente, las tres principales fuerzas políticas que integran las bancadas parlamentarias de la Cámara de Diputados ocupan un año cada una de ellas la presidencia de la Cámara. No es sencillo, debo decirlo. Claro, porque los reglamentos no rigen los modos. ¿Cómo se llevan en la cotidianeidad? Es una relación de respeto institucional, hay que decirlo así, pero en donde también uno, cuidando las formas, las maneras institucionales, no puede dejar de decir la propia visión que tiene el partido político o el grupo parlamentario, en este caso el PRD, al que yo represento. Entonces, al principio fue muy difícil, debo decirlo, porque hubo jaloneos, yo hice algunos señalamientos, la bancada del PRI me hizo críticas diciendo que no me estaba comportando institucionalmente. Dije, a ver, ¿qué tiene de no institucional? Que yo diga que el presidente debiera regresar a la Cámara a rendir su informe y a debatir con los diputados ahora, cosa que no lo ha hecho nunca. Pues que venga en este México en el que hay que airear las ideas. Entonces, en la vieja cultura del centralismo presidencialista del PRI, esto parece así como pecaminoso. Para usar un término que está como de moda y sin que suene irrespetuoso, desde luego, usted está queriendo decir que hay algunos que son más papistas que el Papa, digamos. Prácticamente diría, ¿no? Ya. Porque el propio presidente Peña Nieto, después de que se dieron estas cosas, ahí me dijo, oye, pues te han jaloneado mucho, ¿verdad? Sí. Dice, es natural. Y así va a seguir siendo. Dije, así lo entiendo, presidente. Porque mi trato con él en este terreno ya personal, institucional, es de mucho respeto. Claro. Pero también de diálogo, de confianza y sin falta de respeto. La Cámara de Diputados tiene la oportunidad de poner 14 miembros en la Asamblea Constituyente de la recién nacida Ciudad de México como Estado de la República. ¿Cómo están las negociaciones? ¿Cómo va a suceder? Mira, todo esto apenas se va a empezar a platicar, pero de entrada yo te diría que de los 14 que le tocan a la Cámara de Diputados, es probable que así suceda también en el Senado de la República, de sus 14 que nombren de sus integrantes para ir al constituyente de la Ciudad de México, se haga de manera proporcional, es decir, por representación, del tamaño de lo que pesen los grupos parlamentarios. Si así fuera, cosa que espero y estoy seguro que así será, al PRD le tocarán 2 diputados. No sé quién puede hacer el otro. Usted no esperaba que yo no le preguntara eso, ¿verdad? No, a ver. Por supuesto que hay quienes están viendo que un servidor, Jesús Zambrano, pueda ser uno de los 2 de la bancada del PRD. Sería un enorme honor y una enorme satisfacción por la responsabilidad que significa que yo fuera uno de los 2 del PRD. ¿Qué tema pondría sobre la mesa? Yo te diría que debiéramos poner en primerísimo lugar a la persona, a la gente. Y en este sentido hay que decir, la Ciudad de México ha avanzado muchísimo en estos años que desde el 97 que se eligen a sus gobernantes,
se han estado haciendo programas sociales que han puesto efectivamente por delante a la persona, pero que entonces en la Constitución de la Ciudad de México, todo lo que hoy se ha ido avanzando en programas sociales, en políticas sociales de protección a jóvenes, jefas de familia, a los niños, a la protección, a la educación, a los sectores más desprotegidos de la sociedad, a los adultos mayores, que aquí empezó a darse por primera vez esta prerrogativa, que se establezca en la Constitución. Ya. Todos estos derechos sociales. Que sean derechos constitucionales y no programas de gobierno. Y por lo tanto, que no estén dependiendo de ver qué partido llega a gobernar el día de mañana. Este periodo tienen que definirse cuestiones muy serias en esta legislatura en la Cámara de Diputados. Hay cuestiones de seguridad por definir, está el asunto de las pensiones por definir, está la anticorrupción por definir. ¿Qué podemos esperar de estos resultados que tienen que cocinarse en los próximos meses? Precisamente de manera reciente nos reunimos las mesas directivas de las cámaras de diputados y de senadores para que compatibilizáramos, para que hiciéramos agendas comunes de lo que hoy es prioritario que saquemos en estos 3 meses que dura el periodo de sesiones ordinarias del Congreso del Poder Legislativo. Y entonces, ¿cuáles son? Ciertamente los temas de anticorrupción, que es de lo más lacerante en todos sentidos, moralmente, sensiblemente ante la sociedad. Diputado, disculpe la interrupción, porque no encuentro un partido político que no acuerde con lo que usted acaba de decir. Todos, como sociedad, estamos de acuerdo en que eso nos hace daño, nos cuesta una cantidad de dinero impresionante como país, pero la pregunta es cómo se van a poner de acuerdo en la negociación política para votar una ley en común. Mira, si todo el mundo efectivamente estamos de acuerdo, como diría el otro, más mejor. Es decir, es uno de los temas, Gabriel, que yo diría, se vale que se quieran imponer mayorías forzosas contra minorías que se oponen nomás por oponerse. Yo digo no. ¿Estoy hablando con un militante del PRD o con el presidente de la Cámara? Con los dos, como militante del PRD. Le pregunto esto porque ha de ser difícil algunas veces dividir las posiciones. No, pero mira, Gabriel, yo como presidente nacional en su momento del PRD, exacto, en 2012, cuando Peña Nieto entra, firmo lo que construimos juntos y a propuesta del PRD, lo que se conoció como el Pacto por México. Es correcto. Había más de 100 puntos en los que se reflejaba esencialmente el programa que desde la izquierda nosotros hemos venido impulsando. Y nos sentamos a construir acuerdos, piezas legislativas, reformas constitucionales muy importantes desde la perspectiva del PRD, pero también con una visión de Estado, con una visión de futuro. Si ponemos las agendas programáticas, legislativas, políticas de los partidos políticos importantes del país, vamos a coincidir en un 70 o 80%. Tiene que haber acuerdos, claro. Entonces, yo digo, a ver, si tenemos un 70 o 80%, ¿por qué no trabajamos sobre eso y construimos acuerdos? Y los otros 20 o 30% los dejamos para después. ¿Se puede? Porque, a ver, le voy a... Esa es la lógica de la Esa es la lógica, pero uno desde afuera, como ciudadano, ya deje usted como periodista, como ciudadano, ¿no? Quien mira los medios de comunicación dice, ahí adentro se están matando. Esa es la sensación con la que uno se queda, con que nunca hay acuerdo. ¿Es una sensación equivocada de la ciudadanía? No, yo creo que es una percepción parcial, vamos a decirlo así, de lo que realmente sucede. Mira, hoy en una Cámara de Diputados y de Senadores, en donde ninguna fuerza por sí misma tiene mayoría, es imposible sacar adelante una ley, una reforma o acuerdos importantes si no hay el acuerdo al mismo tiempo con otras fuerzas políticas. Entonces tienes que construir necesariamente acuerdos. Nosotros somos 12% en la Cámara de Diputados como PRD. Loco estaría yo si pensara que
con los 60 diputados, diputadas del PRD, de 500, vamos a sacar las leyes que nos proponemos. Pues tenemos que buscar convencer a los demás. Un año electoral en el que incluso se elegirán gubernaturas. ¿Cómo se construyen acuerdos en una Cámara que estará efervescente? Yo he dicho, Gabriel, que debemos hacer el esfuerzo porque un año efectivamente políticamente, electoralmente muy complicado, cerca de la mitad de los estados de la República van a estar elecciones, 12 de ellos van a renovar gubernaturas y hay que hacer que esta disputa electoral natural, en donde no hay nada para nadie, en el arranque mismo está la moneda en el aire, una buena cantidad de los estados de la República, debemos hacer que se vayan, que transcurran por aparte, en su propia arena político-electoral. Y que todo este enorme paquete legislativo que tenemos en las cámaras de diputados y de senadores, el de la seguridad, la miscelánea penal, anticorrupción, transparencia, con todo lo que ello significa de discusión de los derechos humanos en lo que se refiere a desaparición forzada, trata de personas contra la tortura, etcétera. Y los temas que tú mencionaste al principio de seguridad social, etcétera, los tratemos en términos de la responsabilidad de eso que la gente nos exige. Los elegimos para que rindan frutos, no para que se estén peleando todo el tiempo, no para que estén allí en un pleito eterno, sino para que nos den lo que les pedimos y lo que necesita la sociedad. Que lo electoral transcurra paralelamente y que no contamine lo legislativo. Esa es mi divisa. Los ciudadanos creemos que, voy a jugar un juego de blancos y negros, que ustedes, los políticos, están alejados de nosotros, los ciudadanos. ¿Son nuestros auténticos representantes? Queremos serlo. Y ciertamente hay una distancia a la que yo diría que culturas políticas anteriores ayudaron a generar. Recordábamos alguna vez por ahí, en una plática que teníamos no hace mucho, que un diputado decía, oye, pues me voy a ir a vacacionar. ¿A dónde? Pues a donde nadie me conozca. Pues vete a tu distrito. Ahí nadie te conoce. Porque era la vieja práctica de... Es muy triste, pero sí, muy entiendo. triste, pero lo era así antes, cuando no había competitividad y competencia política. Porque iban a pedir el voto y el reclamo natural general de la gente era, regresen, no vengan nada más cuando vienen a pedirnos el voto. Bueno, yo les diría que hoy ya la gente aprendió a premiar a los que hacen las cosas bien y a castigar a los que no hacen las cosas bien. Diputados, presidentes municipales, gobernadores o presidentes de la República. Los partidos políticos como los postulantes, aunque hoy ya también existen las candidaturas independientes. Entonces, yo creo que la evolución misma de la vida política ha llevado a que todo mundo entendamos que debe rendirle cuentas a la sociedad y que todo mundo estamos sujetos a que donde te pares alguien te puede decir en un restaurante o en la calle, oiga, lo felicito porque está haciendo las cosas bien. O todo lo contrario. ¿Qué tanto le cuesta hacer personalmente la división entre el militante y el presidente de la Cámara? Se lo digo porque le veo la corbata amarilla. No, porque tengo muchas corbatas amarillas, pero no reniego de mi color. Y allí estuve dirigiendo los trabajos de la Cámara el día de hoy y puedo estar de cualquier otro color. Para mí el color no es sinónimo de sectarismo cuando estoy en funciones institucionales. Déjeme brindar con usted por un México en el que legisladores y ciudadanos estemos cada vez más cerca, por un México en el que este divorcio se arregle de una buena vez. Por supuesto. Salud.